A veces, el silencio de Dios es la respuesta más ruidosa que recibiremos en toda nuestra vida. Cierra los ojos por un momento e imagina esta escena. Estás en el límite de tus fuerzas. Has trabajado doble turno, has ahorrado cada peso, has rezado cada noche pidiendo una oportunidad, y cuando finalmente esa puerta parece abrirse, algo, o alguien, decide cerrarla de golpe en tu cara. ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Rabia? ¿Abandono? ¿Una profunda injusticia que te quema el pecho? Bienvenidos a Relatos del Velo. Hoy vamos a descubrir que lo que nosotros llamamos mala suerte, en el reino de lo invisible tiene un nombre muy distinto. Nuestra historia comienza en un rincón de la Ciudad de México, donde el aroma del café de olla recién hecho se mezcla con el aire fresco de la mañana en el barrio de San Ángel. Allí vive Mateo, un joven que, como muchos de ustedes que me escuchan hoy, ha pasado años luchando contra la corriente. Mateo no pedía riquezas, solo pedía estabilidad. Su madre, una mujer de manos cansadas y ojos llenos de fe, dependía de él. Y Mateo, con el peso del mundo sobre sus hombros, sentía que finalmente ese martes sería el día de su victoria. Tenía una cita. No cualquier cita. Era la entrevista para un puesto administrativo en una gran constructora. Un sueldo digno, seguro médico para su mamá y la posibilidad, por fin, de empezar a ahorrar para ese terrenito donde soñaban construir una casa pequeña pero propia. Pero el velo de lo espiritual comenzó a moverse de formas extrañas desde el primer segundo del día. El despertador, ese viejo aparato que nunca fallaba, se quedó mudo. No fue un error electrónico, fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Cuando Mateo abrió los ojos, el sol ya bañaba las paredes de su cuarto. Eran las 7:15 de la mañana. Su cita era a las 8 en el centro de la ciudad, un trayecto que, con el tráfico de la capital, tomaba al menos una hora. El pánico se apoderó de él. Mateo saltó de la cama, se vistió a trompicones, sintiendo que el corazón le martilleaba en las sienes. Ni siquiera pudo despedirse de su madre, quien desde la cocina lo miraba con preocupación mientras sostenía su rosario. «Hijo, encomiéndate a Dios», alcanzó a escuchar mientras cerraba la puerta de golpe. Pero Mateo no tenía tiempo para encomendarse. Él tenía prisa. Corrió por las calles empedradas, esquivando a los vecinos que apenas despertaban. Al llegar a la avenida, la primera señal de que el día sería un desastre apareció frente a él. El camión que debía tomar acababa de arrancar. Mateo corrió tras él, gritando, agitando las manos entre la nube de humo negro que dejaba el escape, pero fue inútil. El conductor ni siquiera lo miró por el espejo. Frustrado, empapado en un sudor frío a pesar de la brisa matutina, decidió gastar lo último que le quedaba en su cartera para pedir un taxi. Pero en esa ciudad de millones, parecía que todos los autos estaban ocupados. Fue entonces cuando ocurrió lo que él consideró la gota que derramó el vaso. Un señor que pasaba con un carrito de café tropezó con una piedra de la acera. El líquido hirviendo, oscuro y dulce, voló por el aire como en cámara lenta y aterrizó directamente sobre la camisa blanca y almidonada de Mateo. En ese momento, el mundo se detuvo para él. Miró la mancha café que se extendía sobre su pecho, miró su reloj que marcaba las 7:55 de la mañana, y luego miró hacia el cielo, hacia las cúpulas de la parroquia cercana. Con las lágrimas de impotencia nublándole la vista, Mateo soltó un grito sordo que salió desde lo más profundo de su alma. ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Sabes cuánto lo necesito? ¿Por qué me abandonas hoy? Mateo sentía que su destino estaba arruinado. Lo que él no sabía, lo que ninguno de nosotros sabe cuando las cosas salen mal, es que cada segundo de ese retraso, cada gota de café y cada camión perdido, eran en realidad piezas de un escudo invisible. Dios no estaba ignorando sus oraciones. Dios estaba respondiendo con una protección que Mateo no podía comprender. Porque a veces, lo que parece un obstáculo en nuestro camino, es en realidad un muro que Dios levanta para que no caigamos en un abismo que todavía no vemos. Mateo se dejó caer en una banca de la plaza, derrotado. El mundo a su alrededor seguía girando con una indiferencia cruel. La gente pasaba de largo, los niños reían corriendo tras las palomas y el murmullo de la fuente en el centro del parque parecía burlarse de su desesperación. Eran las 8:10 de la mañana. Oficialmente, su oportunidad se había esfumado. En la constructora, seguramente ya habían llamado al siguiente candidato.
Mateo podía imaginarlo perfectamente. Un joven con una camisa impecable, sin manchas de café, que había llegado 10 minutos antes porque su despertador sí funcionó, porque su camión no lo dejó y porque el destino, al parecer, sí lo quería. ¡Qué ironía!, pensó Mateo mientras limpiaba inútilmente la mancha de su pecho con un pañuelo desechable. Hice todo bien. Fui a misa, ayudé al vecino, trabajé hasta el cansancio, y hoy, que era el día más importante, el cielo decidió darme la espalda. En ese momento, una sombra se proyectó sobre el suelo de cantera frente a él. Mateo no levantó la vista, pensando que sería algún vendedor de globos o alguien pidiendo la hora. Pero el extraño no se movió. Se quedó allí, en silencio, emanando una paz que resultaba casi molesta para alguien que, como Mateo, tenía el alma ardiendo de rabia. El tiempo es un regalo muy extraño, ¿no crees, muchacho?, dijo una voz. Era una voz anciana, pero firme, con ese acento pausado y sabio de los abuelos que han visto pasar muchas primaveras en los pueblos de México. Mateo levantó la mirada. Junto a él, sentado al otro extremo de la banca, estaba un hombre que parecía haber salido de otra época. Vestía una guayabera blanca, limpia como las nubes, y un sombrero que proyectaba una sombra protectora sobre su rostro lleno de arrugas, que más que vejez, parecían mapas de 1000 historias. No es un buen momento, jefe, respondió Mateo, intentando sonar respetuoso a pesar de su amargura. Acabo de perder lo único que me daba esperanza por culpa de un café, un camión y un reloj que decidió no sonar. Así que, con todo respeto, el tiempo para mí hoy ha sido una maldición. El anciano soltó una risita suave, una que no era de burla, sino de una comprensión profunda. Sacó de su bolsillo un reloj de plata. Era una pieza hermosa, grabada con símbolos que Mateo no alcanzó a distinguir, pero lo que más le llamó la atención fue que el reloj no hacía ruido. No había el clásico tic-tac. Las manecillas estaban quietas, marcando exactamente las 8 de la mañana. A veces, dijo el anciano, frotando el cristal del reloj con el pulgar, necesitamos que nuestro reloj se detenga para que nuestra vida pueda avanzar por el camino correcto. Tú crees que perdiste un trabajo, Mateo, pero no estás viendo el velo. No estás viendo lo que había detrás de esa puerta que hoy se quedó cerrada. Mateo frunció el ceño. Se sintió incómodo. ¿Cómo sabía este hombre su nombre? Quiso preguntar, pero las palabras se le atoraron en la garganta cuando el anciano extendió el reloj hacia él. Mira bien el cristal, hijo. No veas tu reflejo, no veas las manecillas. Mira más allá de lo que tus ojos físicos te permiten. En este país decimos que, al que madruga, Dios lo ayuda. Pero a veces, Dios ayuda más al que detiene, al que frena, al que protege en la espera. Mateo, movido por una curiosidad que no pudo controlar, se inclinó hacia el reloj. El aire a su alrededor pareció volverse más denso. El ruido de la ciudad se desvaneció y un aroma a incienso y tierra mojada inundó sus sentidos. En el cristal del reloj, la imagen de la calle donde debería haber estado en ese momento comenzó a formarse como si fuera una película de humo. Y lo que vio, hizo que su sangre se congelara. Mateo sintió que el mundo físico se desvanecía. El sonido de los niños jugando en la plaza y el repicar de las campanas de la iglesia se convirtieron en un eco lejano, como si estuviera bajo el agua. Sus ojos quedaron fijos en el cristal del reloj de plata, y lo que vio no fue una mancha de café, ni su propio reflejo angustiado. Vio la avenida Insurgentes, justo en el cruce donde él debería haber estado hace exactamente 15 minutos. En el cristal del reloj, Mateo vio el autobús. El mismo camión que lo había dejado atrás envuelto en humo. Lo vio avanzar con lentitud entre el tráfico pesado de la mañana. Vio a la gente dentro, una mujer leyendo, un estudiante con audífonos, un hombre revisando su celular. Todos ellos, ajenos a lo que el velo estaba por revelar. Entonces, el tiempo en la visión pareció ralentizarse. Desde la calle lateral, un camión de carga pesado, cargado de varillas de acero, apareció a toda velocidad. Mateo pudo ver el rostro del chofer del camión. Estaba pálido, apretando el volante con desesperación, bombeando los frenos que ya no respondían. Mateo ahogó un grito. En la visión, él se vio a sí mismo. Vio una versión de Mateo que sí había llegado a tiempo, que no se había manchado de café y que corría para alcanzar ese autobús.
Vio como su otro yo subía los escalones justo un segundo antes de que el camión de carga impactara violentamente contra el costado del transporte público. El estruendo del choque, aunque solo ocurría dentro del reloj, retumbó en los oídos de Mateo como un trueno. Vio el metal retorcerse, los cristales estallar como diamantes rotos bajo el sol y el caos apoderarse de la avenida. Si él no hubiera perdido el camión, si el café no se hubiera derramado, si el despertador hubiera sonado a tiempo, Mateo no estaría sentado en esa banca de San Ángel. El cristal del reloj se oscureció de repente y Mateo regresó a la realidad de golpe, respirando agitadamente, con la frente empapada de sudor. Sus manos temblaban tanto que tuvo que soltar el reloj. El anciano lo atrapó en el aire con una agilidad sorprendente para su edad. ¿Lo viste ahora, hijo?, preguntó el anciano. Su voz era ahora un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Esa mancha de café que tanto maldijiste, no fue un error. Fue la mano de Dios escribiendo una pausa en tu vida para salvarte. Ese despertador que no sonó, no fue una falla técnica. Fue un ángel guardando tu sueño para que no caminaras hacia tu propia tragedia. Mateo no podía hablar. Miró la mancha en su camisa, la misma que hace unos minutos le parecía la prueba fehaciente de que Dios lo había olvidado. Ahora, esa mancha le parecía una medalla, un sello de protección divina. Se sintió pequeño, avergonzado por sus gritos y su rabia. Pero, ¿y el trabajo? Alcanzó a decir Mateo con la voz quebrada. Mi mamá, la casa que quería construirle, todo se perdió. El anciano se puso de pie, ajustándose el sombrero. Caminó unos pasos hacia la fuente y se detuvo, mirando hacia el horizonte donde el sol de la Ciudad de México empezaba a calentar las piedras antiguas. Mateo, Dios nunca cierra una puerta sin tener un palacio entero esperando por ti. Tú pedías un trabajo para sobrevivir, pero Él te detuvo porque tiene un propósito para que vivas. No confundas el retraso de Dios con su abandono. A veces, Él nos quita lo que queremos para darnos lo que realmente necesitamos. En ese momento, el celular de Mateo vibró en su bolsillo. Con dedos torpes, lo sacó. Era un correo electrónico. No era de la constructora de la entrevista. Era de una empresa mucho más grande, una a la que él había enviado su currículum hace meses y de la que nunca recibió respuesta. El mensaje decía: Estimado Mateo, hemos revisado su perfil y nos gustaría ofrecerle una dirección de proyecto en nuestra sede de Querétaro. Sabemos que tenía otra entrevista hoy, pero si aún está disponible, nos gustaría verlo mañana a las 8 de la mañana. Mateo levantó la vista para mostrarle el mensaje al anciano, para darle las gracias, para pedirle perdón, pero la banca estaba vacía. Mateo regresó a su casa caminando lentamente, saboreando cada paso, cada aliento, cada latido de su corazón que, apenas unas horas antes, parecía estar en su contra. Al llegar, vio a su madre sentada en el pequeño patio, bajo la sombra de un árbol de naranjas. Ella lo miró, vio la mancha de café en su pecho y luego vio su sonrisa, una sonrisa que no era de derrota, sino de una gratitud profunda que las palabras no alcanzaban a explicar. En ese momento, Mateo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el trabajo que había perdido, ni siquiera en el que acababa de ganar. La verdadera riqueza estaba en saber que nunca, ni por un segundo, había estado solo. Y ahora, quiero hablarte a ti, que has llegado hasta el final de este relato. Quizás hoy, mientras escuchas mi voz, te sientes como Mateo en esa banca del parque. Tal vez tú también estás lidiando con un reloj detenido. Tal vez perdiste una oportunidad que creías perfecta. Tal vez una relación llegó a su fin sin explicación, o quizás llevas meses esperando una respuesta que parece no llegar nunca. Déjame decirte algo que el mundo a veces intenta ocultarnos. Detrás del velo de lo que vemos, hay una sabiduría que nos sobrepasa. A veces nos obsesionamos con el reloj de nuestra vida. Queremos que todo suceda ya, a nuestro ritmo, bajo nuestras condiciones. Nos desesperamos cuando el tráfico se detiene o cuando los planes se cancelan. Pero, ¿te has detenido a pensar que ese retraso es, en realidad, el abrazo protector de Dios? No maldigas tus tropiezos. No desprecies los días grises. A menudo, Dios permite que se derrame un café en nuestra vida para obligarnos a detenernos, porque un par de metros más adelante, el camino era peligroso. Él nos quita lo bueno para dejarnos espacio para lo extraordinario. Mateo buscaba un empleo para pagar deudas,
pero Dios le dio una lección de fe para salvar su alma. Y así es contigo también. Tu situación actual no es un error de cálculo del cielo. Tu espera no es un olvido divino. Es una preparación. Estás siendo protegido de batallas que no podrías ganar y estás siendo guiado hacia bendiciones que aún no puedes imaginar. Recuerda siempre, el tiempo de Dios no es una línea recta, es un tejido perfecto. Si tu puerta no se ha abierto hoy, es porque lo que hay del otro lado todavía se está preparando para ti, o porque tú todavía te estás preparando para ello. Confía en el proceso. Confía en la pausa. Confía en el velo. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si sientes que este mensaje era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, no te vayas sin dejarnos saber que estás aquí. Te invito a que escribas en los comentarios la frase, confío en tu tiempo, Señor. Al escribirlo, no solo estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, sino que estás haciendo una declaración de fe en tu propia vida. Cuéntanos, ¿alguna vez un retraso te salvó de algo o te llevó a algo mejor? Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita hoy. Gracias por permitirme acompañarte en este relato. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campana. Aquí, en Relatos del Velo, siempre habrá una historia esperando para recordarte que nunca caminas solo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Hasta nuestro próximo encuentro.